¿Te sientes abrumado por el caos del mundo? ¿Por las noticias, las expectativas de los demás? ¿O incluso por tus propios pensamientos? Desea por un momento que tengas un interruptor que te permita apagar todo ese ruido externo y concentrarte únicamente en lo que realmente depende de ti. Suena perfecto, liberador, ¿verdad? Hoy vamos a profundizar en una de las enseñanzas de Marco Aurelio, el emperador filósofo, que nos convoca a centrar nuestra energía en lo que sí podemos controlar: nuestros pensamientos, acciones y reacciones. ¿Por qué es esto tan importante? Porque, como él mismo dijo, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. ¿Listo para descubrir cómo aplicar esta sabiduría milenaria en tu vida diaria? Sigue conmigo. Estás en medio de una tormenta. El viento sopla con fuerza. Las olas chocan contra la orilla del acantilado y tú intentas mantener el equilibrio, sintiendo que el mundo entero se desmorona a tu alrededor. Ahora, en lugar de luchar contra la tormenta, aprendes a bailar con ella. ¿Suena imposible? No lo es. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, pero eso no significa que estemos condenados a ser víctimas del caos. La filosofía estoica, y en particular las enseñanzas de Marco Aurelio, nos ofrecen una brújula para navegar estas aguas turbulentas y encontrar paz en medio del desorden. Nos sentimos como hojas arrastradas por el viento, sin control sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Nos preocupamos por el futuro, por lo que piensan los demás, por situaciones que escapan de nuestras manos. Estas preocupaciones, aunque naturales, pueden convertirse en una carga pesada que nos impide vivir plenamente. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que gran parte de ese sufrimiento es innecesario? ¿Qué pasaría si pudieras recuperar el control de tu vida, no cambiando el mundo, sino cambiando tu forma de verlo y actuar en él? Aquí es donde entra en juego la filosofía estoica y, en particular, las enseñanzas de Marco Aurelio. Este emperador romano que gobernó en uno de los períodos más turbulentos de la historia, nos dejó un legado de sabiduría práctica en su obra Meditaciones. Una de sus ideas centrales es que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Como él mismo escribió, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Esta perspectiva no es un llamado a la pasividad, sino a la acción inteligente. En lugar de gastar energía en preocuparnos por cosas que no podemos cambiar, podemos enfocarnos en lo que sí está bajo nuestro control: nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestras respuestas. En lugar de angustiarnos por lo que otros piensen de nosotros, podemos elegir vivir con integridad y autenticidad, sabiendo que nuestra valía no depende de la aprobación externa. No solo nos invita a aceptar la incertidumbre, sino a abrazarla como una oportunidad para crecer. Como decía Séneca, otro gran estoico, las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. En lugar de ver los desafíos como amenazas, podemos verlos como maestros que nos ayudan a desarrollar resiliencia, sabiduría y carácter. La incertidumbre no tiene por qué ser nuestra enemiga, nuestra rival. Podemos aprender a bailar con ella, a encontrar equilibrio en medio del caos y a vivir con serenidad incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Podemos usarlo a nuestro favor. Como decía Marco Aurelio, el arte de vivir se asemeja más a la
Lucha que a la danza, en la medida en que hay que estar preparado y ser firme frente a lo que viene y no ser derribado. Adoptando esta mentalidad, no solo recuperamos el control de nuestras vidas, sino que también descubrimos una fuente inagotable de fortaleza y paz interior. Marco Aurelio, en su obra Meditaciones, nos recuerda una y otra vez que no podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Esto no es solo una idea bonita, es una herramienta práctica para vivir con mayor paz mental y autonomía, control sobre nuestros pensamientos. Por un momento, tu mente es un teatro. En el escenario, actores de todo tipo, algunos brillantes y optimistas, otros oscuros y temerosos, compiten por protagonizar la obra de tu vida. ¿Quién decide qué actor toma el micrófono? ¿Quién elige el guión que seguirás? La respuesta está en ti. Eres el director. Nuestra mente es, en efecto, un campo de batalla constante, pero también es un espacio de infinitas posibilidades donde podemos aprender a ser espectadores conscientes en lugar de víctimas de nuestros propios pensamientos. Esta batalla es constante en nuestra mente. Pensamientos negativos, dudas, miedos y preocupaciones compiten incansablemente por nuestra atención, como olas que chocan contra la orilla de nuestra conciencia. Sin embargo, ¿qué pasaría si, en lugar de ahogarnos en ese mar de ideas, aprendiéramos a observarlas desde la distancia, como un espectador que contempla una obra sin dejarse arrastrar por el drama? Marco Aurelio, el sabio emperador estoico, lo expresó con claridad. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta frase no es solo una reflexión filosófica, sino una herramienta práctica para transformar nuestra experiencia vital. No se trata de ignorar los problemas o fingir que todo está bien cuando no lo está. Se trata de elegir cómo interpretamos lo que nos sucede. Un fracaso no tiene por qué ser el final del camino. Puede ser, en cambio, una valiosa lección que nos prepare para futuros éxitos. Albert Einstein decía: en medio de la dificultad yace la oportunidad. Esta perspectiva nos invita a ver los desafíos no como obstáculos insuperables, sino como escalones hacia el crecimiento personal. Estudios en psicología cognitiva han demostrado que la forma en que interpretamos los eventos, lo que se conoce como estilo explicativo, tiene un impacto profundo en nuestra resiliencia y bienestar emocional. Las personas que adoptan una mentalidad de crecimiento, como la que propone Carol Dweck, tienden a enfrentar las adversidades con mayor flexibilidad y creatividad. En lugar de quedarse estancadas en el ¿por qué a mí?, se preguntan ¿qué puedo aprender de esto? Este enfoque no solo nos ayuda a manejar mejor el estrés y la incertidumbre, sino que también nos permite cultivar una relación más saludable con nosotros mismos. Al observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, practicamos la autocompasión y la aceptación, dos pilares fundamentales para una vida equilibrada. Como decía el filósofo Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Nuestra mente puede ser un campo de batalla, pero también puede convertirse en un jardín donde sembremos semillas de claridad, resiliencia y paz interior. La clave está en elegir conscientemente qué pensamientos regamos y cuáles dejamos marchitar. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que también nos convertimos en arquitectos de nuestra propia felicidad.
Control sobre nuestras acciones. ¿Cuántas veces te has arrepentido de haber reaccionado de manera impulsiva? Esa palabra hiriente que escapó de tus labios, esa decisión apresurada que luego lamentaste. Todos hemos estado allí. Y si te dijera que existe una forma de transformar esos momentos de caos en oportunidades para crecer, la clave no está en lo que sucede, sino en cómo respondemos. Y esa respuesta puede ser el puente entre el arrepentimiento y la sabiduría. ¿Hemos reaccionado de manera impulsiva ante una situación difícil? Es casi inevitable. El corazón se acelera, la mente se nubla, y antes de darnos cuenta, hemos dicho o hecho algo de lo que luego nos arrepentimos. Sin embargo, la clave para romper este ciclo vicioso no está en evitar las emociones, sino en tomar un momento para respirar, observar y elegir conscientemente nuestra respuesta. Este espacio entre el estímulo y la reacción es donde reside nuestro verdadero poder. Cuando alguien te critica, tu primer impulso podría ser defenderte con ira o devolver el ataque con palabras igual de afiladas. ¿Qué pasaría si, en lugar de eso, eligieras responder con calma o incluso ignorar el comentario si no aporta nada constructivo? Esta decisión no solo te da control sobre la situación, te ayuda a desarrollar un carácter más fuerte y resiliente. Como decía Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. La neurociencia ha demostrado que, cuando nos tomamos un momento para respirar profundamente, activamos el sistema nervioso parasimpático que nos ayuda a calmarnos y pensar con mayor claridad. Además, prácticas como la meditación y la atención plena, mindfulness, entrenan a nuestro cerebro para crear ese espacio de pausa, permitiéndonos responder en lugar de reaccionar. No se trata solo de evitar conflictos. Responder con calma y claridad también nos permite construir relaciones más sólidas y auténticas. Cuando elegimos no dejarnos llevar por la ira, demostramos madurez emocional y respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Esto no significa que debamos aceptar todo lo que nos digan o hacer caso omiso de las injusticias. Al contrario, significa que podemos abordar los desafíos desde un lugar de equilibrio y sabiduría, en lugar de desde el caos y la impulsividad. En última instancia, cada situación difícil es una oportunidad para practicar esta habilidad. Ya sea una crítica, un error en el trabajo o un desacuerdo con un ser querido, podemos elegir cómo responder. Y con cada elección consciente, fortalecemos no solo nuestra resiliencia, sino también nuestra capacidad para vivir con integridad y paz interior. Como decía el filósofo Lao Tse, el que vence a los otros es fuerte, el que se vence a sí mismo es poderoso. Control sobre nuestras expectativas. Nuestro sufrimiento proviene de esperar que las cosas sean diferentes a como son. Nos aferramos a planes, expectativas y deseos que cuando no se cumplen nos dejan sintiéndonos frustrados, decepcionados e incluso desesperanzados. Si, en lugar de resistirnos a la realidad, aprendiéramos a aceptarla tal como es. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos ofrece una guía invaluable. Acepta lo que viene de ti, pero no lo que viene de los demás. Esta frase no es un llamado a la pasividad o a la resignación, sino a la claridad y al enfoque.
Aceptar lo que viene de nosotros significa reconocer nuestras emociones, pensamientos y acciones sin juzgarnos severamente. Es entender que tenemos el poder de elegir cómo respondemos a lo que nos sucede. Aceptar que no podemos controlar lo que viene de los demás, sus opiniones, decisiones o comportamientos, nos libera de una carga innecesaria. No podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar cómo nos relacionamos con ellos y cómo interpretamos sus acciones. No consigues el trabajo de tus sueños. En lugar de frustrarte y caer en la desesperación, puedes elegir enfocarte en lo que sí está bajo tu control, mejorar tus habilidades, ampliar tu red de contactos, seguir aprendiendo y sobre todo, persistir. Cada no que recibas puede ser visto como un paso más cerca del sí que estás buscando. Thomas Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, decía: "No he fracasado, he encontrado 10.000 formas que no funcionan". Esta mentalidad de crecimiento transforma los obstáculos en oportunidades. La aceptación, en este sentido, no es sinónimo de conformismo. Es una herramienta poderosa para vivir con mayor paz interior y eficacia. La psicología moderna respalda esta idea. La terapia de aceptación y compromiso, ACT, por sus siglas en inglés, enseña que aceptar lo que no podemos cambiar y comprometernos con acciones alineadas con nuestros valores es clave para una vida plena. Aceptar la realidad nos permite vivir en el presente, en lugar de perdernos en el qué hubiera pasado si o en el ojalá fuera diferente. Eckhart Tolle, autor de El poder de la hora, nos recuerda: aceptación significa permitir que la vida fluya a través de ti sin resistirte. Cuando dejamos de luchar contra lo que es, encontramos una serenidad que nos permite actuar con mayor claridad y propósito. Aceptar no es rendirse, es entender que no podemos controlar todo, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Al hacerlo, transformamos el sufrimiento en sabiduría y la frustración en motivación. Como decía Carl Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Ahora que has descubierto cómo aplicar esta sabiduría en tu vida, te pregunto, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vas a seguir dejando que el mundo exterior dicte tu estado de ánimo o vas a tomar las riendas de tu mente y tus acciones? Recuerda, como dijo Marco Aurelio, el arte de vivir es más parecido a la lucha que a la danza. Es un proceso constante, pero cada pequeño paso te acerca a una vida más tranquila y auténtica. Si este video te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Comparte en los comentarios cómo vas a aplicar estas ideas en tu vida diaria. Te leo. La filosofía no es solo para pensar, sino para vivir.